Recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las escrituras. Desde el relato bíblico sabemos que Berea era una ciudad de tanto judíos como gentiles. Preguntar abiertamente por la verdad de las doctrinas. Desde Berea examinaban las escrituras, dice la Biblia, todos los días. Las escrituras llaman a los lectores y creyentes a estudiar la Biblia y poner a prueba lo que leen. Estás escuchando Berea 911, porque la verdad importa. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos aquellos que a esta hora del día, como siempre cada lunes, pues nos reunimos, ¿no? Para poder estudiar un poquito la palabra del Señor, ya que los que estamos enamorados de ella, pues nos apasiona. Es realmente un manjar, ¿no? Poder sentarnos y poder descubrir en ella, ¿no? Esas verdades que cambian la vida de los hombres, esas verdades que cambiaron nuestras vidas mismas, ¿no? Por la cual, pues, alabamos al Señor por este libro maravilloso en el cual pues dejó plasmada su voluntad, su gracia, dejó ahí en 66 libros, simple y sencillamente es todo lo que es su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela. Así que el desafío, como siempre lo digo, el desafío más grande es que nosotros descubramos el corazón de Dios, y la única manera de descubrirlo es a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo conoce el corazón de Dios y pues a través de su palabra nos guía para poder llegar ahí a esos puntos donde podemos encontrar el sentimiento que mueve el corazón de Dios, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que alegran su alma, que alegran su corazón? Como también encontramos ahí aquellas cosas que de repente pues lo ponen serio, ¿no? Y lo ponen así, lo hacen levantar una ceja y mirarnos así como what's going on, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder reunirnos, ¿no? De tiempo en tiempo y pues hacer un estudio serio de la palabra del Señor, ¿no? Aunque quizás con un estilo un poquito diferente, como usted no está muy quizás acostumbrado, ya que pues está acostumbrado al típico mensaje, ¿verdad? Así serio, Dios los bendiga, hermanos, abran sus Biblias en tal, ¿verdad? Y nos vamos a... No, lo hacemos aquí más relajado, lo hacemos más dinámico, pero con la idea de que vayámonos enamorando, ¿no? De este mensaje que pues ha venido cambiando vidas por los últimos 2000 años. Un mensaje en el cual hombres y mujeres estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas con tal de llevar la palabra de verdad a todas las esquinas del mundo en aquel tiempo conocido. Así que muy contento de poder estar compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Siempre que antes que se llegue el lunes, siempre estoy ansioso porque llegue este día, porque pues es el día en el cual podemos encontrar, ¿verdad? Un poquito de luz en medio de tal vez alguna sombra en nuestros pensamientos en cuanto al conocimiento bíblico. Y pues la idea de este programa, o el deseo, el anhelo, es que todos crezcamos, que todos aprendamos un poquito, que al final del programa, cuando el programa termine, usted se lleve un pedacito ahí en su corazón. Así que saludo a todos aquellos que son de casita, ¿no? Aquellos que forman parte de nuestra maravillosa iglesia aquí en el sur de California, específicamente en el Valle de San Fernando, desde la zona 1 hasta la zona 15. Saludos a todos ustedes. Abrazo rompecostillas desde los supervisores de zona, supervisores de sector y líderes, anfitriones, ayudas y todos los miembros que componen nuestra congregación. Un saludo muy especial. También aquellos que se conectan de costa a costa en la Unión Americana, desde Los Ángeles hasta las costas de Miami, hacia el norte, lo que es pues Chicago, y hacia el sur Texas. Así que todo lo a largo y amplio de nuestra gran nación. Saludos a los que se conectan también al sur de nuestras fronteras, nuestros hermanos en Tijuana. Un abrazo rompecostillas a ustedes también. Toda la nación mexicana, también les mandamos pues un caluroso saludo. Sabemos que muchos se conectan también desde México. También los que están allá en Centroamérica, ¿verdad? Los que se conectan en Sudamérica, el Caribe, y por qué no también allá en la península ibérica, en la madre patria España. También tenemos iglesias hermanas allá en la ciudad de Madrid, Barcelona, Jaén, Sevilla, y ahorita no tengo los nombres de otros lugares, pero sé que pues están también llevando el mensaje del evangelio en lo que es allá la nación europea. Así que es un gusto saludarles de verdad a los que se conectan, los que están pues ahí escuchando, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que esté llegando la señal de este programa.
pues ahí mi oración es que sea bendecido, que sea fortalecido, que sea inspirado, ¿no? Y que todo lo que hablemos aquí en estos momentos pueda ser pues de mucha ayuda, pueda ser de un parteaguas, ¿no? En tal vez el momento que usted está viviendo ahorita, ya que la palabra hace exactamente eso, ¿no? Aclara los pensamientos, la palabra de Dios abre caminos, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace mirar cosas que quizás en algún momento no las mirábamos. Así que qué bueno es tener este libro tan hermoso llamado la Biblia, ¿verdad? Tener acceso a ella y poder pues a través de ella encontrar pues el pan diario espiritual que todos deseamos. Así que, ¿qué le parece si hacemos una oración? ¿Qué le parece si dejamos de atrevernos de hacerlo por nosotros mismos y le permitimos al Espíritu Santo que sea Él el que coloque las palabras en cada uno de nuestros corazones y que lo que hoy vayamos a hablar, pues obviamente tenga o produzca el impacto por el cual pues se está dando el día de hoy. Padre que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por tu amor, misericordia, por tu gracia, Señor, por el regalo de la vida, por permitirnos un día más reunirnos, Señor, a través de las ondas radiales. Señor, mi oración, mi petición el día de hoy, en este momento, es que donde quiera que alguien se esté conectando, Señor, donde quiera que alguien esté, tu palabra pueda, Señor, cumplir el propósito por el cual está siendo predicada, Señor. Aquellos que están, Señor, quizás con el corazón roto, Señor, tú puedas venir, Señor, y alentarles. Tú puedas, Señor, darles una palabra de aliento. Aquellos que están, Señor, atados, que están quizás atrapados, Señor, que están en prisiones que ni ellos se han dado cuenta, Señor. Tú puedas liberarles el día de hoy. Toda cadena pueda ser rota, Señor, que toda cadena de pecado, Señor, de maldad, toda influencia satánica pueda ser disipada también, Señor, en el nombre de Jesús, para que en todo, Señor, tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado. Por Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos, Señor, y así también lo recibimos, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida de un hombre que me llama particularmente la atención porque tiene como que su vida es un poquito contradictoria, ¿no? Su vida es muy contradictoria en cuanto a la manera como pues él llevó su vida, o más por decirlo de otra manera, en la manera como él recibió bendiciones de Dios, cómo recibió de parte de Dios a manos llenas, no solamente bendiciones, sino también dirección de Dios. Al principio su comienzo fue estelar, el comienzo de su carrera, ¿no? Como instrumento divino, fue estelar, pero poco a poco se fue opacando, poco a poco fue perdiendo su brillo, al punto pues que terminó de una manera no muy placentera y no muy agradable ante los ojos de Dios. Y le hablo nada más y nada menos que de la vida de Salomón, ¿no? El rey Salomón, un hombre que pues tenía destinado grandeza, ¿no? Su padre era nada más y nada menos que David, el rey David, pero por alguna razón, ¿verdad? Hubieron ciertas cosas en el camino o en su camino que fueron de alguna manera determinando el destino que llevaría este hombre. Fueron pequeñas decisiones, ¿verdad?, que fue tomando, que a la larga pues llegaron a de alguna manera pues empañar, por decir así, lo que Dios quería hacer en él. Pues todos sabemos que Salomón pues fue el tercer y último rey, ¿no?, del Reino Unido de Israel, ¿verdad? Fue durante la dinastía que reinó este hombre, fue en los tiempos maravillosos de Israel. Él pues reinó en la última etapa de gloria de Israel, en esos tiempos donde pues Dios era la figura central de una nación en la cual había sido destinada para grandeza, había sido destinada para representar a Dios en esta tierra, pero que solamente pues logra durar 3 periodos, ¿no?, de reyes, que lo fue Saúl, David y pues posteriormente su hijo Salomón. Entonces fue un reino que lastimosamente solamente dura 40 años en el caso de Salomón, 40 años David y 40 años Saúl.
Y cada uno de estos reinos, a pesar de que pues hubieron muchos errores que los constituyentes pues cometieron, los reyes, los que estaban en su momento cometieron, tanto Saúl, David como Salomón, a pesar de eso, fueron tiempos de gloria para Israel, ¿no? Fueron tiempos en el cual pues las tribus estuvieron unificadas bajo un gobierno, porque anterior a esto pues no tenían un gobierno, vivían bajo un sistema de jueces, lo cual sabemos no les fue nada bien, ¿no? El libro de Jueces vemos que es una de las épocas más oscuras en la historia de Israel, pero luego al empezar esta época de los reyes, empezar esta época de lo que fue la dinastía, ¿no? Saúl, David y Salomón, fueron tiempos que pues por decirlo así, Dios pues les bendijo de una manera extraordinaria, parecía, el futuro se miraba brillante, ¿no? Hasta que nos cae la dura realidad, ¿no? de que el único Dios, el único justo, el único rey que verdaderamente reinará con justicia será nuestro Señor Jesucristo cuando establezca su reino milenial sobre esta tierra. Entonces, pero hay algunas cosas que podemos aprender de la vida de este hombre, de Salomón, que pueden ser como esas moralejas, ¿no? Que de repente nos deja para que podamos mirarlas y de repente pues decir, juela, pues sí, ¿no? No sería mala idea, ¿verdad? Tomar conciencia sobre lo que este hombre hizo o dejó de hacer, ¿verdad? Entonces, la vida de Salomón no comenzó muy bien, que digamos. De hecho, pues sus orígenes no fueron los mejores, ¿verdad? Él fue el hijo de David y Betsabé, o sea, la ex esposa de Urías, el hitita, ¿verdad? Este fue el hombre que pues David había mandado a matar, ¿no? En la batalla, y pues trató de ocultar su adulterio. Y entonces pues sabemos que el primer niño que tienen pues muere. Sin embargo, Salomón pues nace posteriormente y Dios pues le permite vivir. Y Salomón pues se convierte en un hijo pues hasta cierto punto un poco mimado por David, perdón. Él, además de ser pues un rey, se convierte prácticamente en lo contrario de su papá. Su papá era un guerrero, se convierte como en un político, ¿no? Salomón era un político por excelencia. No, durante el tiempo que él reinó, no estuvo metido en guerras ni en batallas. O sea, no fue el típico rey subido en un caballo y con una espada y guerreando. No, fue el típico rey político. Fue el que trataba de solucionar las cosas políticamente, ¿no? El que trataba el diálogo y trataba de solucionar los problemas políticos y sociales de su nación con el diálogo. Entonces, fue, por decirlo de cierta manera, de un temperamento mejor dicho, menos afluyente que el que tuvo su padre, ¿verdad? Entonces era como un poquito más romanticón algo así por el estilo, ¿no? Al punto pues que él escribe 3 libros, escribe Cantar de los Cantares, escribe el libro de Eclesiastés y una gran parte del libro de los Proverbios también él lo escribió. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos más destacados que encontramos de este hombre? Bueno, cuando llegó al trono, como les decía al principio, empieza a brillar de una manera muy linda. Cuando llega al trono, él busca a Dios, ¿verdad? Y cuando busca a Dios, Dios le da oportunidad de que él pida lo que él quiera, ¿verdad? Lo que él quiera. O sea, él le dice, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Entonces, en ese momento, Salomón reconoce humildemente, ¿verdad?, que era una persona totalmente incapaz para gobernar, ¿verdad? No tenía los pergaminos para gobernar y pues de una manera muy desinteresada le pide a Dios que le dé sabiduría, ¿no?, para que pueda gobernar justamente al pueblo que Dios le había puesto en sus manos. Entonces, porque él sabía que él iba a necesitar de mucha sabiduría para hacerlo. Entonces, eso lo encontramos ahí en el libro de Reyes, donde encontramos pues esta historia que él le pide sabiduría. Y hay un texto que le quiero leer, está ahí en Primera de Reyes, y está en el capítulo número 11 de Primera de Reyes. En el verso 4, en adelante, dice lo siguiente, y por ahí aquí me quiero ir enfocando. Dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, dice, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios,
como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre, David su padre. Entonces Salomón edificó un lugar alto que quemó alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Este era del linaje real de Edom, en Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom y Joab, el comandante del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Bueno, aquí quiero entrar ya en materia en lo que quiero hablar hoy, ¿ok? Porque me va a durar mucho tiempo hablar de la sabiduría, de los tiempos lindos de Salomón y sí, qué chévere y que no sé cuándo. Bueno, aquí encontramos por decir así, un esquinazo, ¿no? Encontramos un punto de partida, un punto de quiebre, donde aquella vida que había sido destinada para grandeza, ¿no? Porque Dios muchas veces destina o nos da la posibilidad de poder llegar a cumplir sus propósitos, y conforme vamos obedeciendo esos propósitos y si vamos obedeciendo lo que Él nos va poniendo en el camino, Él va no solamente pues engrandeciendo su obra, sino también engrandeciendo su nombre en medio de este mundo. Vea, al final del día, nosotros, usted y yo, somos puestos o hemos sido creados para glorificar el nombre de Dios. O sea, aquí no estamos para exaltar algún nombre personal, para alcanzar alguna fama, para de repente brillar en medio de la sociedad y que la gente nos mire, porque entonces ahí tenemos un problema, porque si estamos buscando el aplauso de los hombres, lo muy posible es que sí lo vamos a tener, pero no vamos a tener el aplauso de Dios. Entonces nosotros tenemos que escoger siempre a quién, para quién estamos haciendo las cosas o cuál es el motivo de nuestro corazón. O sea, tenemos que estar chequeando constantemente las motivaciones de nuestro corazón. Salomón, oiga bien, tuvo la bendición de ser un hombre en el cual nació en la casa real. Su padre fue un ejemplo tremendo de relación con Dios, aunque como padre, y lo vamos a decir la verdad, porque aquí la verdad importa, como padre David es lo peor que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Si hay alguien que yo no le quisiera pedir consejos de cómo ser un padre de familia o cómo ser, es a David. Yo a David no le pido consejo familiar, o sea, como terapista familiar, David se muere de hambre, así. Digamos lo que es y la verdad. O sea, como terapista familiar, David se va en bancarrota porque el tipo era malísimo. Pero cuando venía en cuestiones de a su relación con Dios, David pues tenía una afinidad con Dios. David tenía una sensibilidad tan tremenda. Pues lástima que tenía pues ese tope en su vida, ¿no? Lástima que pues siempre tuvo como ese punto negro en su caminar, ¿no? Tuvo ese punto negativo a su favor, ¿no? Que familiarmente nunca logró agarrar la onda y nunca logró tomar las riendas de su familia, nunca lo logró, fue un malísimo en esa área de su vida. Pero en cuanto, como le digo, a la relación con Dios, fue realmente
muy extraordinario. Entonces, de alguna manera Salomón tuvo que haber visto la relación que su padre tenía con Dios. De hecho, pues dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios porque tenía una afinidad, tenía una sensibilidad, era completamente honesto, era real, era cristalino con Dios, y eso es lo que a Dios le agrada. O sea, vamos a ser sinceros, aquí no hay nadie perfecto, la perfección nadie la tiene. Ahora, lo que Dios ama, lo que Dios realmente adora es que usted y yo seamos cristalinos. O sea, lo que el Señor quiere no es que pongamos una cara como que si somos los grandes perfectos y andamos corrigiendo a medio mundo y nos convertimos en jueces de medio mundo, y pues olvídese, ustedes la última Coca-Cola en el desierto, o sea, que no lo toquen, o sea, por favor, a ese no lo toquen, porque aun cuando corre suda agua bendita. No le hagan nada. No, ¿sabe qué? A Dios no le importa realmente nuestras apariencias. A Dios le importa que a pesar de nuestras inconsistencias, que a pesar de tal vez una vida que no, que de repente no está completamente, como se dice en inglés, figure it out, que no tenemos todo cuadrado, podamos ser completamente honestos, ¿no? Y cada vez que venimos de rodillas con el Señor y cada vez que venimos delante de Él, podamos ser honestos y decirle, Señor, ¿sabes qué? O sea, la regué, o sea, la estoy regando, Señor, o sea, ayúdame, dame fuerza, o sea, dame visión, muéstrame el camino, Señor. Mira, aquí no sé cómo hacer esto. Porque la gente sabe cuando somos genuinos y cuando no somos genuinos. Se nos nota leguas. Mire, hay mucha gente que trata, pero trata hasta, como se dice en inglés, they try really hard para verse santos, pero se les nota leguas, o sea, huelen a azufre. Con solo acercarse se les siente el olorcito a azufre, ¿no? Y seamos honestos, la autenticidad se siente, se huele, el perfume de la autenticidad se logra sentir a leguas cuando alguien es auténtico y cuando alguien es fake, ¿no? Cuando alguien realmente no, o sea, tiene marca ahí, ¿verdad? Que dice Gucci, pero usted es del Downtown LA. usted es marca Patito, ¿verdad? Pero mire, al final del día, Dios huele eso, la autenticidad. Y en la vida de Salomón, al principio él comenzó bien, o sea, comenzó pidiéndole sabiduría al Señor, comenzó pidiendo pues las cosas correctas, ¿no? La sabiduría de él se miró en varias ocasiones, como por ejemplo una de las historias que se me viene a la mente ahorita es cuando hubo aquella disputa, ¿no? Sobre la identidad verdadera de la madre de un niño. No sé si se acuerda, si ha leído usted esa historia, creo que está en el capítulo 3 ahí de Primera de Reyes, donde él propone dividir al niño en dos por la mitad, ¿no? Y pues sabiendo, pues ahí era tan sabio que él sabía que la verdadera madre preferiría perder a su hijo con la otra mujer que lo mataran, ¿no? Y rápidamente pues la que era la verdadera mamá, ¿no? Dice, no, désenlo a ella. Y pues así finalmente Salomón se da cuenta de quién era la verdadera mamá. Entonces hubo otra mujer llamada la reina de Saba, ¿no? Dice la Biblia que viajó 1200 millas solamente para comprobar los rumores de la sabiduría de aquel hombre. O sea, en ese tiempo no es como que alguien puso un tweet, ¿verdad? Hey, Salomón es un gran sabio, ¿verdad? O alguien puso en su pared ahí de Facebook, hey, este Salomón es la última coca en el desierto, o sea, este Salomón se la sabe de todo, o sea, no. La fama de o sea, alguien tuvo que haber viajado tan lejos. Miren, 1200 millas, viajar en ese tiempo no era fácil. O sea, no era como que se iba a subir en un 747 y voy a estar ahí en 2 horas de vuelo. No, tenían que viajar a camello y a caballo y en medio del desierto. Pero imagínense que para esta reina era tan importante escuchar a Salomón que viaja tan lejos solamente para irlo a escuchar. Entonces, por eso le digo que Dios a este hombre le dio un don tan hermoso, tan maravilloso, ¿verdad? Que dice que cuando esta mujer llega y habla con él le contestó todas sus preguntas, ¿no? Dice que no hubo ninguna pregunta que él no le contestase. O sea, que usted le preguntaba a Salomón, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Ese tipo se sabía la respuesta right away, ¿verdad? Cosas así, no, cosas más relevantes, obviamente, ¿no? Cosas más importantes. El punto es que Salomón había recibido un don muy hermoso de parte de Dios. O sea, él las tenía todas para realmente dejar una huella en el tiempo que hubiese sido mucho más gloriosa que lo que nosotros sabemos hoy.
¿verdad? Salomón no solamente resultó ser conocedor, sino que además puso su sabiduría en acción, ¿verdad? Entonces, su reino pues fue muy, pero muy, al principio de su reinado, hizo alianzas, construyó muchas, dice la Biblia que tenía una flota de buques. O sea, el tipo llegó a ser de la nación de Israel conocida, ¿verdad? Alrededor del mundo. Y una de las cosas, de las estrategias que él usaba es que se casaba con otras mujeres para tener alianzas, para no pelearse con los reinos. Llegaba donde los reyes y tomaba por esposa a sus hijas, ¿verdad? Así que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Gloria a Dios, dirían alguien por ahí, ¿verdad? Dame el espíritu de Salomón. Entiendo una cosa, muchas de estas mujeres eran por cuestiones políticas. Quizás llegó a... Y como la mujer en ese tiempo, acuérdese, lastimosamente, en ese tiempo la mujer era una posesión, era como un objeto. O sea, básicamente eran como canjeable, ¿verdad? Lo que Salomón hacía. Entonces, ya imagino que pues, la mayoría de estas quizás le ponían los cuernos al pobre Salomón, ¿verdad? Porque nunca lo miraba. Pero el punto es que el tipo tenía de una manera muy especial, ¿verdad? El favor de Dios. Había recibido el favor de Dios y tenía mucha sabiduría. El problema fue de que cuando llegó a la cúspide, cuando llegó a la punta, ¿verdad? Cuando llegó allá donde quizás muchos hubiesen querido llegar, se le olvidó quién lo llevó ahí, ¿verdad? Se le olvidó quién era el que lo había ayudado, el que le había dado la sabiduría, el que le había dado el entendimiento, la inteligencia para lograr lo que había logrado. Cuando se encontró en la cúspide, en la punta de la montaña, se le olvidó, ¿verdad? De que Dios era quien lo había cargado de la mano y lo había llevado hasta donde él estaba. Porque pues obviamente la gloria de Salomón era conocida por todo el mundo, ¿verdad? Era básicamente, él había logrado cosas que nadie más logró. O sea, bajo el reino de Salomón, él extendió más los territorios. O sea, Salomón llegó a tener paz. O sea, durante el reinado de Salomón hubo paz en Israel. O sea, no estuvo enguerreado con David. Estaban a cada rato peleándose con los filisteos, con los amorreos, con los heteos, con los jebuseos. Todo lo que termine en eos, David se peleó con todo, o sea, con medio mundo. En el reinado de Salomón no. Hubo paz, tranquilidad, ¿verdad? Políticamente hablando. Porque el tipo, como le digo, el tipo era un negociante, el tipo era un político, pero de lujo. Pero ahora, como lo vuelvo a repetir, llegó el momento cuando Salomón estuvo en la cúspide, ¿verdad? Sus riquezas habían alcanzado el máximo, había logrado básicamente todo lo que cualquier persona, cualquier hombre pueda desear. Y esta es la reflexión que quiero hacer antes de irnos a una pausa musical hoy. La reflexión es que ¿cuántos de nosotros hemos recibido un favor de Dios o tenemos favores de parte de Dios el día de hoy? Y tú los tienes y Dios te ha favorecido de una manera muy especial. Pero todavía no te has dado cuenta que la razón por la cual Dios te dio un favor, la razón por la cual Dios te dio un talento, la razón por la cual Dios te dio algo en tus manos era para que engrandecieras el nombre de Dios, siguieras engrandeciendo el nombre de Dios, que Dios fuera puesto en alto para que todos puedan ver lo que Dios es y lo que Él representa para este mundo, para los que nos rodean, para las personas con que trabajas en la compañía, para las personas con las que te juntas de vez en cuando, con los vecinos, qué sé yo. ¿Cuándo será el día que entenderemos que lo que hemos recibido de parte de Dios lo hemos recibido con el único propósito de engrandecer el nombre del Señor, que su nombre sea engrandecido y sea puesto en alto para que todos puedan verlo? Como dice la Biblia, y como dijo el Señor allá en aquella parábola, que la luz no se saca, no se pone debajo de la mesa o del almud, dice una versión, no se pone debajo, sino que se saca para que todos puedan verla,
¿verdad? Entonces, Salomón, en su juventud, cuando él estaba pues lleno de la presencia de Dios, escribe el libro de Proverbios. Y vemos en esa un libro vibrante, un libro lleno de consejos sabios, un libro de pequeñas cápsulas de sabiduría que si las ingerimos, por eso que de hecho nosotros en nuestra iglesia los días martes, que es el día de planificación, pues leemos un proverbio porque pues son pequeñas cápsulas de sabiduría que son muy buenas, ¿no? Son pequeños evangelios chiquitos que nos tomamos así como dicen, en bocaditos, y es muy, muy buen libro. O sea, el libro prácticamente nos da consejos muy prácticos, es un libro muy práctico. Entonces ahí vemos en su juventud un despliegue extraordinario de su sabiduría, ¿verdad? Encontramos también el libro de Cantar de los Cantares, que dicho sea de paso, un día no muy lejano, haré un estudio sobre ese libro, pero el libro de Cantar de los Cantares, todos se van, ¿verdad? Que es un medio gráfico, ¿verdad? La gacela y que no sé qué, y que tus pechos son aquí. Lo que muchos no entienden es que ese libro tiene la representación de la iglesia con Cristo más extraordinaria que usted puede leer en cualquier libro de la Biblia. O sea, ese libro describe la relación de Dios con, o sea, además de una historia contada, metafóricamente y simbólicamente representa la relación de Dios con la iglesia de una manera tan extraordinaria que no existe en otra parte de la Biblia un despliegue tan extraordinario de la relación de Dios con la iglesia. Entonces Dios le dio esta revelación a Salomón. Entonces muchos han leído y lo van a seguir leyendo y van a seguir hojeando el libro de Cantar de los Cantares y no le van a agarrar la onda, se lo aseguro, porque es un libro que tiene que ser estudiado. Yo me tuve que comprar un comentario solamente de ese libro. Bueno, porque lo empecé a leer el libro y empecé a encontrar algunas cosas. Dije, no, esto está demasiado complicado, esto está demasiado trabado, porque aquí hay más, esto está un poquito más profundo de lo que parece. Así que me tuve que comprar un comentario solamente de ese libro. Oh, hermano, la riqueza es extraordinaria. Y eso es como le digo, es como una pequeña probadita de la capacidad que Salomón tenía, ¿verdad? Pero luego llegamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés dan ganas de agarrar un cuchillo y cortarse las venas. Así, la verdad. Pero ahí le explico en un ratito, ¿verdad? El por qué. Mientras tanto, ¿por qué no seguimos cantando acerca de ser fiel? Es de una banda muy conocida y muy familiar a nosotros, Iris Worship, con la canción Seré Fiel. Mi fuerza es la gracia de Cristo. Mi causa es el reino y el amor que me ha hecho hijo. Mi fuerza es la gracia de Cristo. Mi causa es el reino y el amor que me ha hecho hijo.
Amén, amén. Eso fue lo que le faltó a Salomón, ¿no? Ser fiel, right? Eso fue lo que le faltó. Eso fue el ingrediente número 1 que le faltó a Salomón. Ser fiel a su palabra. Ser fiel. Mire, vamos a notar unas cosas que Dios le había dicho no hacer, y por falta de fidelidad, este rey cayó en una trampa peligrosa. Habían cosas que Dios le había dicho no hagas. No lo hagas. De hecho, antes de establecer el reinado, Dios ya les había dicho allá en Deuteronomio. Les dice, hey, mire, esas son las condiciones cuando yo les dé rey, cuando finalmente haya un rey establecido para ustedes. Entonces, mire, esto es lo que no tienen que hacer. Tienen que ser fieles. Esto es lo que tienen que hacer. Mire lo que dice. Capítulo 17, verso 16 de Deuteronomio. Dice, además el rey, dice, no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por este camino. ¿Verdad? Aquel hombre se llenó de toda riqueza, caballerizas, de todo. Verso 17 dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, y tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Esto el Señor lo está diciendo en Deuteronomio. ¿Ok? O sea, lo está diciendo, pues, esto fue un mandato que alguien no se lo comunicó a Salomón. O Salomón, de plano, como dicen por ahí, como dicen por mi tierra, ¿no? Se hizo del ojo pacho, ¿no? De repente dijo, no, pues no, ¿verdad? No voy a hacer caso a eso, ¿no? Y ya vemos las consecuencias. Pero a este Salomón le sucedió como lo que se llama eso de la crisis de la media vida. ¿Ya han escuchado usted eso? La crisis de la media vida, ¿verdad? The midlife crisis. ¿Ya ha oído de eso? ¿Verdad? Esos son de los viejitos que quieren andar, ¿verdad? Conquistando muchachas jóvenes, ¿verdad? De esos hermanitos que ya están arriba de los entas, y no los 30, sino los otros, ¿no? Los 40 y los 50 y los 60. Y pues ahí son como esos gatos viejos queriéndose comer ratones jóvenes. Algo así por el estilo. Y no le estoy mintiendo. Miren lo que dice el versículo número 4 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Miren lo que dice. Y cuando Salomón era ya viejo, oiga esto, ¿okay? Lo dice ahí, y cuando Salomón era ya viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ok, ya ven lo que está diciendo aquí. Él empezó a desobedecer. Su corazón no era recto. Ok, no era recto. No era perfecto, ¿verdad? No era como el de su padre. Aquel pues le agarró la locura, ¿verdad? Como esos viejitos que ya pues andan en los entas, pero bien arriba de los entas, ¿no? Y ya se van al dealer a comprarse un carro ahí deportivo, llantas anchas, ¿verdad? Así, descapotado, y pues ya quieren andar, ya se les fue el avión, pero pues ellos creen que todavía tienen una bala más. No, ya no pegan ni un chicle, ¿verdad? No, tranquilo, mejor mire, santifíquese mejor, busque de Dios mejor, ¿verdad? Mejor seamos, como dicen, apliquemos la cordura, ¿verdad? Y seamos inteligentes, ¿verdad? Porque a este Salomón fue lo que le pasó. De viejo le agarró la locura. O sea, de viejo se le subió, qué sé yo, a la cabeza pensando que pues ahí podía, ¿verdad? Ahí le empezó a levantar altares a las mujeres, empezó a adorar a otros dioses, a poner incienso a otros dioses. O sea, de viejo le agarró la locura. Mire, hay muchos que, seamos honestos, hombre, a muchos ya se les fue el tren. Seamos honestos, o sea, ya se le fue el tren. Como le digo, usted parece gato viejo queriéndose comer ratones jóvenes. O sea, ya, ¿verdad? Hay siervos por ahí que hay a las jovencitas. Solo en los cultos de jóvenes quieren andar. Hermano, mire, de 18 a 35 dicen los cultos, hombre.
en serio. A menos que usted sea del staff o algo, pues que todavía está ahí apoyando a la juventud y está casado, pues chévere. Pero yo no sé qué andan haciendo los viejitos ahí en los cultos de jóvenes. A esos hay que ministrarlos, amarrarlos y ponerlos ahí, mandarlos de regreso. No son bromas. No, el punto es de que, mire, tenemos que entender algo y es base en lo que le estoy diciendo hoy. Es base. Y es que como cristianos, o sea, como creyentes que somos, hay una cosa que siempre va a, por decir así, mover el corazón de Dios por decir así, a la bendición, y lo contrario de eso mueve el corazón de Dios hacia el juicio, y es la desobediencia. O sea, la desobediencia es el por decir así, ese de punto, ¿no? Que como quien dice, si le queremos tocar el lado bueno al Señor, si queremos tocarle el good side, ¿verdad? Al Señor, la obediencia va a ser siempre algo que va a poner una sonrisa en sus labios y que siempre, oiga bien, va a traer bendición a nuestra vida. Lo que pasa es que obedecer es la parte más difícil, porque muchas veces obedecer a Dios significa sacrificarse, ¿verdad? Y eso de sacrificarnos no mucho nos gusta a nosotros, o sea, no nos gusta, ¿verdad? Salomón quizás tenía en ese momento que sacrificar, de repente dejar ir a esas mujeres, ¿verdad? Mandarlas de regreso con sus padres, y tenía que sacrificar para que el pueblo de Dios, oiga bien, fuese no fuese corrompido de la manera que lo fue. Entonces, ahí está el punto, porque obedecer va a requerir un sacrificio. La caída, oiga bien, de este gran rey fue la desobediencia. O sea, Dios ya había establecido varios parámetros y él comenzó obedeciendo, pero tremendamente a Dios. ¿Por qué? Porque empieza apelando a la voluntad de Dios, empieza apelando, oiga bien, a lo que es la bondad, la misericordia del Señor, pidiéndole sabiduría. Entonces, él apela a un, por decir así, a uno de los atributos más especiales que Dios tiene, la sabiduría. Por eso dice la Biblia, si alguien está falto de sabiduría, pídala, que yo tengo suficiente, dice el Señor, ¿verdad? Si a alguien le falta sabiduría en cualquier cosa, pídala, que yo le voy a dar a cantaradas, porque pues sabiduría es lo que el Señor más tiene, o sea, es uno de esos atributos que la copa la tiene rebalsando. Y todo aquel que pide sabiduría, Dios se la da, es así y punto. Entonces, aquel hombre le pide sabiduría, Dios se la da y se la da, pero de una manera muy, pero a manos llenas. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre conocer algo, ¿verdad?, y ser sabio? Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. No es lo mismo. Conocer algo no es lo mismo que ser sabio. ¿Ok? Alguien puede tener mucho conocimiento, pero no necesariamente es sabio. Eso es algo que por lo cual tenemos que nosotros, ¿verdad? Y me incluyo, tenemos que nosotros luchar para lograr ese nivel de sabiduría, porque el conocimiento es extraordinario. O sea, qué bueno que usted se conoce las enciclopedias de la A a la Z y que se conoce pues todo, qué chévere, o sea, se me hace súper extraordinario. Olvídese, usted se sabe el Salmo 91 a revés y a derecho y el Salmo 119 y no, hombre, o sea, usted es un crack, qué bueno. Pero el conocimiento no es suficiente cuando usted no es sabio, cuando la sabiduría no se presente. Porque el conocimiento es solamente el arte de saber algo. ¿Ok? El conocimiento es el arte de saber, que usted lo sabe. Ahora, sabiduría es ir un paso más adelante. El sabio es aquel que lo sabe y lo pone por obra. Ese es un sabio. Un sabio es que, por ejemplo, y llegar ahí, hermanos, llegar ahí, hay mucho sacrificio en el aspecto de que hay que sacrificar muchas veces aún nuestros propios impulsos, porque eso es lo difícil y se lo digo de corazón, poder tener a nuestros impulsos, como dicen, como el caballo, ¿verdad? Que usted le pone un freno en la trompa y hasta que cuando usted le jala la cuerda, esa no va para ningún lado. O sea, tener ese bozal y ese freno, eso es esa es la parte donde
donde pues Dios va trabajando y va reforzando esa área de nuestra vida cuando aprendemos a restringir, cuando aprendemos a ir manejando, ¿verdad?, los tiempos, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo decir. O sea, el sabio sabe qué decir en el momento que decirlo. El que conoce y no es sabio, ese abre la boca y se pasa llevando a medio mundo, ¿verdad? Es así. Y muchos necesitamos, o sea, tener básicamente esa habilidad de la sabiduría y tenemos que pedírsela al Señor constantemente en oración. Debe ser una de las cosas que le pidamos, porque el conocimiento no es suficiente. Salomón conocía muchas cosas y fue sabio al principio, pero luego ese conocimiento él dejó de ser sabio. Conocía, sí, pero dejó de practicar la sabiduría, dejó la sabiduría de moverse en su corazón. Porque el sabio es aquel que tiene la capacidad de poder actuar en determinado momento, en determinada situación. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Verdad? Sabe cómo actuar, sabe qué hacer, sabe cómo moverse, sabe cuáles son las decisiones que debe tomar buenas decisiones. O sea, esa es una persona sabia. Salomón no. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esta pues regada, pues sí, de Salomón? ¿Qué fue lo que pasó? Dice el Señor, te voy a arrancar el reino de tus manos. Hermano, por amor a David no lo avergonzó a Salomón, por amor a David su padre, y le dijo, por amor a tu tata no te arranco el reino ahorita, no porque te mereces que te lo arranque y te deje en la calle tirado boqueando sangre. Eso es lo que Salomón se merecía. Disculpe que le estoy matando a su rey Salomón, si le gustaba. Bueno, hablemos lo que es, ¿verdad? El Señor le dice, no te lo quito ahorita porque de plano amo a tu papá. Por amor a tu papá, no por amor a vos, sino por amor a tu papá, no te quito el reino, pero se lo voy a quitar a tu hijo. Y es exactamente lo que pasa, ¿verdad? El hijo de Salomón, Roboam, toma el reino. Este es un despojo de ser humano. Empieza a colectar taxes, empieza a poner una opresión sobre el pueblo al punto que los de las tribus se enojan y dicen, bueno, ¿y este qué cree que se cree? Se divide la nación, ¿verdad? Solamente le queda una tribu y 2 tribus que al final se termina siendo solo una porque una es absorbida por Judá, y 10 tribus se van. Termina la nación dividida, termina el país dividido, hay un caos. Años después, las tribus del norte son conquistadas por los asirios, las tribus del sur por los babilónicos. O sea, un caos total. ¿Por qué? Porque aquel hombre dejó de practicar la sabiduría. Porque aquel hombre dejó de practicar lo que el Señor le había dado. Por eso, mire, tenemos que retener lo que tenemos para que ninguno quite nuestra corona. Hay veces que la gente piensa que por haber llegado, por tener una posición, o porque ya te llamaron, o porque ya tienes una posición dentro de una iglesia quizás, ya no necesitas orar, ya no necesitas leer la Biblia, ya no necesitas ayunar, ya no necesitas practicar, hacer los ejercicios que hacen de un cristiano alguien sólido, que hacen de un cristiano, de un creyente, alguien que pues fuerte en todas las áreas. Y hay unos que lo dejan de hacer porque empezamos a vivir de las apariencias, porque empezamos a vivir solamente, oiga bien, de glorias pasadas. Pero ¿sabe qué? No podemos dejar de orar, no podemos dejar de pedir, no podemos dejar de humillarnos debajo de la poderosa mano del Señor, porque Él es el que nos sostiene. Porque es el poder de Dios el que nos da la fuerza, la fortaleza, el que nos sostiene bajo su poderosa mano. O sea, es la influencia del Espíritu Santo la que nos lleva a decir las cosas correctas y a hablar las cosas correctas. No son nuestras fuerzas. Entonces, muchos viven de las apariencias. Entonces, Salomón perdió un don tan hermoso, tan lindo que Dios le había dado, porque dejó de hacer lo que tenía que hacer. Porque muchas veces no es cuestión de hacer las cosas que queremos hacer, sino hacer las cosas que tenemos que hacer. Y ahí se marca la diferencia. Yo sé de gente, hermano, que son sostenidas por un privilegio o por una asignatura. Un privilegio y una asignatura no te dan absolutamente garantías, absolutamente de nada. Tarde que temprano, ese castillito que te has armado se te va a caer.
tarde que temprano, si no buscamos de Dios, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, si no estamos buscando de Dios y buscando su misericordia y viniendo delante de Él como miserable, diciéndole, Señor, ¿sabes qué, Padre? O sea, estoy mal aquí, estoy mal, o sea, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza, dame sabiduría, dame conocimiento, entendimiento. Dime qué debo de hacer, qué pasos debo tomar, qué es lo que tengo que hacer en esta situación. Si no venimos de esa manera, Señor, el teatrito que estamos montando, aunque estemos detrás de un micrófono, aunque estemos coordinando, aunque estemos sirviendo en una posición, aunque ya nos hayan llamado a tiempo completo, no importa quién seas tú o dónde estés, el teatrito tarde que temprano se te va a caer, se nos va a caer, porque Dios es así. Y vaya que Salomón era el hijo de aquel que decía que era conforme a su corazón, o sea, su amigo David era, imagínense lo que representaba Salomón para Dios, o sea, era nada más y nada menos que el heredero del reino, ¿no? Que básicamente, pues, aquel hombre, David, representaba demasiado para el Señor, pero Dios es justo. Dios es un Dios, hermano, que Él nos deja y a veces nos deja estar porque su misericordia es grande y nos permite, nos dice, ok, te voy a dar chance. O sea, santifícate. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, ¿verdad? Es que estemos santificándonos constantemente. No te estoy diciendo que seas religioso y que pases tirado de rodillas todo el tiempo, no. No estoy diciendo eso en ningún momento. Estoy diciendo de que tenemos que tener esa capacidad de entender que necesitamos, ¿verdad?, permanecer constantemente dependiendo de la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando vamos manejando hacia el trabajo, hacia la casa, Señor, dependo de tu gracia, Señor, ayúdame, Señor, dependo de tu gracia, solo dependo de tu gracia. No permitas que se me suba la cabeza, ¿verdad? No permitas que se me suba nada a la cabeza. Dependo de tu gracia, dependo de ti, Señor. Dependo de tu poder, dependo de lo que tú haces por mí. No soy yo, eres tú el que actúas por mí. Cuando tenemos esa actitud, Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural. Aquel hombre fue sabio pero necio. Tuvo tantas cosas pero fue necio al final. Fue necio. Ahora, cuando llegamos al libro de Eclesiastés, aquel hombre hace una gran, ¿verdad? Hace una gran evaluación de su vida. Y él se da cuenta de que todo es vanidad, ¿verdad? Él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Aquel hombre se empieza a dar cuenta ya en su vejez, ya cuando se encontraba ya todo desgraciado, ¿verdad? Cuando estaba ya todo desgraciado, que ya pues las mujeres se lo habían chupado prácticamente, ¿no? Las mujeres se lo habían acabado, estaba todo terminado. Yo me imagino a Salomón así, como dicen mis hermanos mexicanos, la neta, o sea, me lo imagino sentado en una silla, en lo oscuro, todo deprimido, todo desgraciado, ya todo viejo, con riuma, ¿verdad? Le tronaba todas las bisagras, ¿verdad? Todo le tronaba, ya estaba todo desgraciado el pobre Salomón, escribiendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Man, wow. O sea, reflexionando de una manera súper extraordinaria, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo... O sea, ahí se da cuenta Salomón de lo importante que era, oiga bien, hacer las cosas en su momento y en su tiempo, ¿verdad? Porque él había desperdiciado mucho, ¿verdad? Y pues llega a la conclusión, ¿verdad? Este libro de Eclesiastés, dicho sea de paso, lo tiro ahí para que más o menos vayamos a tener una idea. Cuando la Biblia se recopiló, cuando se puso toda la Biblia, estaban los 70 ancianos, los que estaban poniendo la Biblia, ok, Génesis va a ir aquí, Éxodo va a ir aquí, los que se encargaron de poner la Biblia junta. Cuando llegaron a Eclesiastés,
se miraron unos con otros y así como, ¿verdad? ¿Metemos el libro en la Biblia o no lo metemos? Empezaron tuvieron que debatir, a saber por cuántos días debatieron, porque como que no querían meter a Eclesiastés en la Biblia. Sépalo. O sea, hubo ahí como una discrepancia. Unos decían, no lo metamos, es un libro muy, ¿verdad? Muy deprimente, o es un libro muy... Pero en realidad, qué bueno que lo dejaron. Qué bueno que lo metieron. Porque obviamente, pues, su escritor es de muy dudosa reputación. Pero lo que me gusta es que la reflexión final es muy linda de él, ¿verdad? La reflexión final los debería ayudar a todos. La reflexión final en la vida de Salomón, a pesar de toda la gran regada que hizo, ¿verdad? Al final dice unas palabras que creo que son, deberían de durar para toda la vida y guardarlas, y deberíamos nosotros de guardarlas en nuestro corazón, ¿verdad? Él dice, verso 12 del capítulo 12, para que nunca se le olvide, Eclesiastés 12:12. Eclesiastés 12:12. Lo voy a repetir, Eclesiastés 12:12. 12 apóstoles, tal vez sí se acuerda. Eclesiastés 12:12. ¿Se puede recordar usted de eso? Lo vuelvo a repetir, Eclesiastés 12:12 hasta el final. Miren lo que dice. Crack, dice, ahora hijo mío, dice, a más de esto sea amonestado. Dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:12 al 14. Él dice, el fin de todo discurso, o sea, no existe un discurso más importante que este. No está en los grandes libros de los grandes pensadores, no está en las grandes cátedras, en las grandes enciclopedias, no, dice él. El fin, o sea, bottom line of everything, o sea, el punto de la vida es este. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Vuelvo a repetir, el todo del hombre. Se despide de ustedes Alex Flores. Estuvo conmigo en cabina Denis Maravilla. Esto fue Verano 11, porque la verdad importa. Berea 911, porque la verdad importa.